ser un ciudadano. Sí. ¿Y qué más? ¿De qué más hablamos? Profe, y también hablamos del control de constitucionalidad mixto, que usted nos manifestaba que es complejo, por ejemplo, cuando un funcionario protege derechos fundamentales. Usted nos colocaba como ejemplo el de, por ejemplo, un inspector de policía, por ejemplo, en un desalojo no lo hacía, por ejemplo, a una mujer embarazada para proteger ese derecho fundamental de ella. Okay. Hablamos también de la protección internacional, supranacional, nacional. ¿Sí o qué? Hablamos también de este tema, bloque de constitucionalidad, tratados internacionales de derechos humanos, derecho internacional humanitario y toda, pues, como toda la importancia de este derecho internacional. Hablamos también de este constitucionalismo contemporáneo, ¿cierto? Miren todos los tratados internacionales que tiene, pues, Colombia en ese momento en pleno vigor, en plena vigencia. Y creo que finalmente quedamos con este tema de control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Hasta ahí de pronto hay dudas, preguntas, inquietudes, o está todo claro. ¿Está todo claro o no? Pero yo creo que vamos bien. Pero usted no nos comparte las diapositivas, que hay unas partes interesantes, por ejemplo, lo de el control de constitucionalidad, Ah, sí, quién lo hace, cómo lo hace. yo les mando al grupo, no hay Sí, lío. pero muchas gracias. Bueno, muchachos, nos queda entonces este último tema. Pues yo les mando las diapositivas, esos son pues de desarrollos de las clases virtuales que yo oriento en esta universidad que trabajo frente a temas de derecho internacional público. Si bien nosotros hemos venido analizando todo lo relativo al tema jurisdiccional, si bien nosotros hemos hablado de esas normas internacionales que tienen vigencia a partir de todos estos tratados internacionales que se encuentran vigentes en Colombia, pues nosotros tenemos que hacer referenciación frente a las tendencias que se están dando en la actualidad, frente a todo lo que nosotros manifestamos desde el punto de vista del neoconstitucionalismo que se observa a partir de el siglo pasado. Una cosa es el constitucionalismo del Estado de Derecho, otra cosa es el constitucionalismo del Estado Social de Derecho, y podríamos decir que uno de los logros pues, como más importantes que puede tener la historia de la humanidad ha sido la conceptualización y la puesta en marcha de lo que conocemos como Estado constitucional, o Estado constitucional de justicia o Estado social de derecho. La tendencia actual hace referenciación, jóvenes, a un Estado constitucional de justicia. Esa es la moda que se ha dado de pronto en el Estado ecuatoriano y en el Estado boliviano, donde se hace latente, ¿cierto? No la máxima de Estado social de derecho, sino de Estado constitucional de justicia. Y todo esto viene nutrido por 4 modelos de constitucionalismo. Nosotros podemos hablar de un modelo de constitucionalismo revolucionario francés, que es con el que comienza el cuento de la división de poderes, del Estado republicano, de la cosa pública. Otro modelo constitucional que es el modelo evolutivo inglés,
y ahorita les voy a hablar por qué les estoy planteando el tema del evolutivo inglés. También lo que tiene que ver con el constitucionalismo originario norteamericano y un tercer modelo de constitucionalismo el derecho alemán, o lo que tiene que ver con el derecho alemán y la teoría del derecho público. Sin embargo, pues frente a esos cuatro modelos constitucionales que figuran a nivel internacional, pues de esos tres podemos manifestar que hay tres cosas particulares, y una de las características es que reconocen el valor normativo de la Constitución, reconocen una limitación a los poderes públicos del Estado y también establecen el reconocimiento de una declaración de derechos a nivel interno, declaración de derechos a nivel supranacional y declaración de derechos a nivel internacional, como lo trabajábamos en la clase pasada. Y entonces nosotros podemos observar que concomitante a esa figura neoconstitucional o a ese modelo de neoconstitucionalismo que ha venido imperando en el mundo, en Occidente, precisamente, pues ese constitucionalismo no ha sido ajeno a la formación del derecho internacional público y se establece como un proceso histórico, un proceso político, un proceso económico y un proceso jurídico frente a las conceptualizaciones que se tienen frente al modelo de Estado y todas las categorizaciones que se pueden dar desde las normas internas con las normas internacionales. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de esos controles, como el control de constitucionalidad, como el control de convencionalidad, como el marco normativo del bloque de constitucionalidad, nosotros tenemos que aterrizar, ¿cierto?, esos planteamientos frente a un marco normativo que tiene la Constitución Política de 1991, que tiene 6 artículos puntuales y específicos donde podemos manifestar, sin miedo a equivocarnos, frente a esa vigencia de el bloque de constitucionalidad y esa comunión entre el derecho interno y el derecho internacional. En primer lugar, nosotros debemos hacer referencia, muchachos, a ese artículo 9 constitucional, en el cual se establece que el Estado reconoce las relaciones exteriores fundamentándose en ese concepto de soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y el respeto de los principios de derecho internacional aceptados plenamente por Colombia, ¿cierto? Ese es un primer planteamiento de nuestra Constitución Política de 1991, donde encontramos que el Estado reconoce esas relaciones de diplomacia, esas relaciones de cortesía, esas relaciones en las cuales el Estado se comunica con otros estados para llegar a acuerdos y a tratados internacionales. Y ese es el primer fundamento constitucional para hablar de estas nuevas teorías. También tenemos el artículo 93 de la Constitución Nacional, y en este artículo 93 se nos dice que aquellos tratados y convenios internacionales debidamente ratificados por el Congreso de la República y que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación aún en estado de excepción, prevalecen en el orden jurídico interno. Por eso, los derechos y deberes consagrados en la Constitución
se deben interpretar de conformidad con los tratados internacionales que ha ratificado Colombia. Y eso lo veíamos en el cuadro de la clase pasada, frente a todos esos tratados que ha reconocido el Estado colombiano, frente a temas de reconocimientos de derechos, derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación colectivos o difusos, y que hacen parte de este derecho internacional público que tiene vigencia y que tiene plena validez al interior del ordenamiento jurídico colombiano interno. También podemos hablar acerca del artículo 94 de nuestra Constitución Nacional, donde se nos ilustra que la enunciación de las garantías contenidas en la Constitución y en los convenios vigentes no deben entenderse como una negación de otros derechos, que siendo inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en ellos. Entonces, miren que en este artículo 94 tenemos un dispositivo amplificador de derechos, de libertades y de garantías, toda vez que nos hace referencia a aquellos derechos que no se encuentran expresamente reconocidos en los textos constitucionales, pero que siendo inherentes a la persona humana tienen una aplicación dentro del ordenamiento jurídico. Miren que ya vamos con varias normas constitucionales que nos hablan acerca de estas situaciones importantes para encontrar ese puente de comunicación entre el derecho interno con el derecho internacional. Asimismo, pues podemos hablar del artículo 214, que habla acerca de los estados de excepción, y ustedes observarán que en Colombia existen pues 3 estados de excepción: emergencia económica, emergencia sanitaria y guerra exterior. Y en ese artículo 214, en el numeral segundo, se hace un planteamiento desde nuestro constituyente primario, donde se dice expresamente que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales, aún dentro de los estados de excepción, donde se le dan grandes gabelas a estos gobiernos presidencialistas. Tenemos también ese artículo 102, que también en su inciso segundo dice que los límites señalados en la forma prevista en la Constitución solo podrán modificarse en virtud de aquellos tratados aprobados por el Congreso de la República y debidamente ratificados por el presidente de la República. Y entonces, cuando nosotros empezamos a mirar todos esos temas del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho constitucional, ¿cierto? Observamos que existen planteamientos que van más allá de las disposiciones internas de los estados. Y entonces acá yo les voy a presentar el día de hoy algunos planteamientos que son recientes, y digo que son recientes pese a que son planteamientos del año 2001, pero son recientes en comparación a los planteamientos que hemos tenido del derecho internacional, que tiene aproximadamente unos 120 años de trabajo y de existencia. Y entonces uno de ellos tiene que ver con los principios de Princeton. Y los principios de Princeton nos hablan de un principio de derecho internacional, y es el principio de jurisdicción universal. Es decir, todo este tema económico, todo este tema de globalización de los mercados, todo este tema de la pandemia, todo este tema de intercomunicaciones han generado, ¿cierto?, que se empiece a hablar con mayor propiedad acerca
de una jurisdicción universal. Y entonces encontramos que en la Universidad de Princeton se realizó un debate con la Comisión Internacional de Juristas, con el Instituto Holandés de Derechos Humanos, donde se buscaba que se presentaran unos principios aplicables donde se pudiese enjuiciar a nacionales de delitos graves dentro del derecho internacional con arreglo a la jurisdicción universal. Y entonces este proyecto pues buscó convocar, ¿cierto?, a diferentes estudiosos del derecho para llegar a un acuerdo frente a estas bases, porque estos principios todavía no se han suscrito, todavía no han llegado con vocación a configurarse como un tratado internacional, pero según la tendencia europea, es viable que se empiecen a dar casos en los cuales se apliquen estas reglas o estos principios de Princeton. Y entonces, lo primero que nosotros podemos observar es que el secretario general de las misiones permanentes de Canadá y de los Países Bajos ante las Naciones Unidas, a través de un auto número A56677 del 27 de noviembre de 2001, ya planteó la posibilidad de hablar de una jurisdicción universal que constituyen pues una reformulación, un cambio de paradigma, unas nuevas tendencias frente a lo que se viene debatiendo en el derecho procesal contemporáneo sobre el tema de la jurisdicción universal. Y entonces nosotros aquí podemos observar que hay unas categorizaciones que se pueden decir lex lata o derecho vigente, y otros planteamientos que tienen que ver con leyes referenda, que si nosotros lo tratamos en paisa o en castizo, es el ser y el deber ser, ¿cierto? Estos principios de Princeton buscan pues dar una orientación a los jueces para interpretar y para aplicar dentro del derecho interno los postulados o las directrices para enjuiciar o extraditar a personas que cometan crímenes, y ahorita vamos a ver los crímenes que se han planteado, a tribunales internacionales por violaciones al derecho internacional de derechos humanos o violaciones al derecho internacional humanitario. Entonces miren que estos principios, si bien son doctrina, porque no son normas en este momento, o si llegan al estatus de norma, pues podría ser una norma de sound law, pues entonces están encaminando a crear las bases sobre una justicia internacional o los fundamentos que hacen referencia a una jurisdicción desde el punto de vista universal. Entonces nosotros podemos mirar tres características puntuales y con base en esos principios pues se entenderá o se entiende por jurisdicción universal una jurisdicción penal sustentada exclusivamente en la naturaleza del delito. Es decir, esta jurisdicción habla de unos rangos internacionales donde se prescinde del lugar en que el delito se haya cometido, la nacionalidad del autor presunto o condenado, la nacionalidad de la víctima o todo otro nexo con el que el Estado ejerza jurisdicción. Y entonces, bajo ese entendido, el Estado podrá invocar la jurisdicción
universal como fundamento para solicitar la extradición de una persona acusada o condenada de la comisión de delitos graves de derecho internacional. Entonces miren que la tendencia va primero frente a temas delictivos, no aplica para todas las áreas del derecho. El día de hoy estábamos escuchando una conferencia del doctor Lorenzo Bujosa Badel, de la Universidad de Cádiz en España, donde estaba hablando de unos casos que se están tramitando en el Tribunal Español, donde se están solicitando la aplicación de esta jurisdicción universal, desde los postulados del derecho penal en delitos ambientales. Y entonces yo me quedaba como con el sinsabor y yo decía, ¡jue madre! Es probable que podamos hablar de esa extraterritorialidad de la ley penal e invocar en Colombia ese tema de la jurisdicción universal. Y me puse de curioso por allá a ver el Código Penal colombiano. Y miren que en el Código Penal colombiano, la ley 599 del año 2000, en el artículo 2, hace referencia a todos los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Quién de ustedes me puede colaborar leyendo ese artículo 2 del Código Penal colombiano? Toda vez que como estoy presentando pantalla no puedo ver en el interno otra pantalla. ¿Quién me puede colaborar? Profe, el que habla de integración de las normas. Sí, señor. Bueno, artículo 2, integración. Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este código. Entonces miren que nosotros podríamos empezar a hablar de aplicar en los delitos que vamos a observar ahorita esa aplicación del principio de jurisdicción universal. Y entonces acá se dice, la jurisdicción universal podrá ser ejercida por un órgano judicial competente y ordinario del Estado a fin de enjuiciar a una persona debidamente acusada de la comisión de delitos graves de derecho internacional. Entonces miren que hay una ventana, hay una puerta, hay un portal para empezar a mirar desde la doctrina, y nosotros como abogados litigantes, ustedes entre poco van a ser abogados litigantes, de esbozar estos principios o este principio de jurisdicción universal. Y entonces miremos los delitos que se están trabajando en esta doctrina de los principios de Princeton. Lo primero, ¿cierto?, es que esta lista o este listado de delitos se estableció fue con una progresión histórica, más que en el intento de clasificar los delitos por su gravedad. Y entonces podrán mirar que uno de los temas que preocupa, pues sobre todo Occidente, porque Occidente son los que llamaron los estudiosos y los doctrinantes a hablar de esto, tiene que ver con el delito de piratería, y más aún la piratería desde el punto de vista de estos principios de universalidad, con todos los temas que hay sobre marcas, patentes, todo lo que tiene que ver con derecho de propiedad industrial, de propiedad intelectual y todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, que es un tema que está en la agenda de la ONU, que está en la agenda de aquellos países que viven de sus patentes, de sus inventos, de sus ingenios. Y miren que es un tema que se está buscando controlar desde el punto de vista de una jurisdicción internacional. El segundo de ellos tiene que ver con todos los vínculos históricos de la piratería y con todo lo que tiene que ver con el Congreso de Viena de 1815, donde se autoriza el ejercicio de la jurisdicción universal
para aquellos casos de esclavitud y prácticas análogas. Esclavitud y prácticas análogas desde el punto de vista de todas las conductas prohibidas por este derecho internacional de derechos humanos y derecho internacional de derechos humanos, y también todo lo relativo a derecho internacional humanitario. Y miren que se sustenta con todas estas situaciones que se dieron con la abolición de la esclavitud en Norteamérica, la abolición de la esclavitud en Latinoamérica y finalmente con la abolición de la esclavitud en África, muchachos. Entonces miren que se están colocando en el panorama internacional todo lo que tiene que ver con esclavitud. Hay algunos que manifiestan que debe hacerse extensivo y entender por esclavitud estos derechos que van conexos con la trata de personas, desde el punto de vista de maternidades subrogadas obligadas, desde todo lo que tiene que ver con el proxenetismo y el constreñimiento a las personas para ser esclavas sexuales, o para todos aquellos trabajos forzosos que se dan en algunos lugares del mundo. En tercer lugar, miren que estos principios hacen referencia a los crímenes de guerra, y en un principio se limitó a los crímenes de guerra de naturaleza grave, las violaciones graves de los convenios de Ginebra y de los protocolos adicionales que hacen parte de todo ese ius bellum o de ese derecho internacional para racionalizar la guerra. No obstante, pues esta situación, estos crímenes que tienen la connotación de no ser graves, pues entonces quedarían en vilo frente a la aplicación de este principio de jurisdicción universal. También podemos hablar de estos delitos contra la paz, y tiene que ver para algunos con la agresión, y pues categorizar desde el punto de vista del derecho penal, porque el derecho penal parte de unos principios que tienen que ver con el tema de la tipicidad, y se habla de los delitos contra la paz cuando es un Estado el que genera, ¿cierto?, las discrepancias para con otro Estado. Entonces aquí podríamos hablar de estos principios del Estatuto de Nuremberg, y también pues podríamos tomar como ejemplos recientes este caso entre Rusia y Ucrania. Podríamos tomar como referente también un delito contra la paz, la invasión de Colombia a Ecuador en anteriores gobiernos, donde se dio de muerte a una persona insurgente. Y pues en la categorización o el tema de tipicidad pues sería complejo desde el punto de vista de estos planteamientos de los principios de Princeton. Tenemos también los crímenes de lesa humanidad, y aquí se hace referencia al artículo 7º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En la actualidad no hay ningún convenio o convención que prevea el ejercicio de jurisdicción universal sobre los crímenes de lesa humanidad, pero en las discusiones que tiene la Organización de Naciones Unidas en este momento se hacen debates precisamente en orientación a consolidar y categorizar y darle mayor fortaleza y mayor diente a estos tribunales de justicia internacional. Otro de ellos tiene que ver con el genocidio, y el genocidio pues es un tema regulado dentro del Código Penal colombiano. Si ustedes ven el primer delito que castiga en la parte penal el Código Penal colombiano, la ley 599 del año 2000, pues hace referencia al genocidio como un crimen de lesa humanidad y un crimen también dentro de el derecho colombiano interno.
Y finalmente, el tema de la tortura, que tiene también pues todos los convenios de prevención con la tortura, que hay un tratado internacional y hay también un tratado convencional interamericano que habla acerca de, en aquellos casos donde se compruebe estas penas, estos tratos crueles e inhumanos, pues entonces sería viable la aplicación del principio de jurisdicción universal. Y entonces, bueno, aquí hay que empezar a analizar casos del derecho internacional, y un caso que llama la atención, y yo creo que es el primer precedente internacional donde se habla de extraterritorialidad, y el primer caso importante es el caso de Lotus, que es un caso del año 1926, por una situación de hecho que no había ni siquiera hostilidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? A grosso modo, en este caso del Lotus, que es un caso muy conocido en Europa, y tiene que ver que en el año 1926 en alta mar, pues un buque llamado Lotus colisionó, un buque francés colisionó con una embarcación turca, la embarcación denominada Lotus, donde producto de esa colisión en alta mar, miren que no estamos hablando de territorio de estados, pues se genera que varios de los tripulantes del buque Lotus de nacionalidad turca, pues fallecen por una colisión de un buque francés. Entonces, el gobierno turco, pues indignado con la situación, porque no habían temas de hostilidad, no habían temas de problemáticas internacionales, creería yo que fue de pronto una negligencia o una impericia de los dos navíos, y producto de esto se dio la colisión. Pues Turquía empieza un juicio en contra del capitán del buque francés. Y Francia pues empieza a alegar que las autoridades turcas no tenían jurisdicción, y este caso es solucionado por la Corte Permanente de Justicia Internacional, donde se empiezan a preguntar, bueno, hay un tratado internacional que regule esta situación, y ellos empiezan a hacer el análisis frente a esa jurisdicción extraterritorial para fallar esos casos que ocurrieron, ¿cierto?, fuera del territorio turco, pero que causó un daño o un hecho ilícito a la tripulación o al navío turco. Y entonces este es el primer caso que se tiene referencia, donde se da aplicación de este principio de jurisdicción internacional. En este caso, pues se hicieron varios análisis, y en este caso, pues se empieza a plantear dos situaciones importantes por la Corte Permanente Internacional de Justicia, donde se manifiesta que los estados gozan de entera discreción para establecer su jurisdicción sobre cualquier hecho, aun cuando este hecho ocurra en el extranjero, siempre que no exista una regla específica que lo prohíba. Y eso se parece a una regla del derecho privado, ¿cierto? ¿Qué se dice dentro del derecho privado? Lo que no está expresamente prohibido para los particulares se entiende que está permitido. Esa analogía la podríamos llevar a la razón de derecho que planteó la Corte Internacional de Justicia para permitir que el gobierno turco ejerciera jurisdicción sobre el capitán del navío francés. El caso se resuelve frente a una condena que realiza el Estado turco a este nacional francés, y es pues el primer caso de jurisdicción internacional. Otro caso
que llama la atención y que está hoy todavía en mucha discusión a nivel internacional, tiene que ver con un caso que llevó el magistrado Baltasar Garzón en España, donde se dieron unas investigaciones sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura militar argentina, en los cuales hubo víctimas españoles. Y hablan de ese marzo de 1976 y diciembre de 1983, donde se procesaron 99 personas, incluidas algunas de las máximas autoridades militares argentinas, como presuntos responsables de hechos criminales acontecidos en Argentina el 24 de marzo. Se deslibraron 48 órdenes de detención internacional, la solicitud de extradición de las mismas a Argentina. Y entonces este es el famoso caso de Adolfo Chilingo y los vuelos de la muerte. ¿Qué fue lo que pasó en este caso de Adolfo Chilingo? Habían pasado, ¿cierto? 2 años donde ya se había declarado su responsabilidad en Argentina y este militar Chilingo viaja de Buenos Aires a Madrid para confesar ante un juez español sobre su participación en los denominados vuelos de la muerte. Y entonces él reconoce que decenas de militares, opositores pues al régimen militar argentino, pues fueron lanzados al mar desde helicópteros y de aviones, y en el año 2005 este militar argentino fue juzgado por delitos de lesa humanidad tras haberse comprobado la responsabilidad en la muerte de 30 personas, una detención ilegal, y fue condenado a 640 años de prisión, ¿cierto? Y en Argentina, pero en 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo Español elevó la condena a 1084 años. Él no pagó pues 1084 años porque su estancia en la vida no va a llegar hasta allá, y tampoco se le pudo aplicar la totalidad de la condena, toda vez que se tuvo que analizar cuál era la pena máxima que se podía imponer a Argentina en el momento en que ocurrieron los hechos, y la pena máxima en Argentina eran 35 años, razón por la cual no se pudo elevar la condena a 1084 años. También tenemos el caso de Pinochet, que es un caso también pues emblemático, donde se está hablando de esta jurisdicción universal y que está todavía pues como en planteamientos y en recursos en la resolución de estas situaciones. Y entonces, muchachos, vemos que en Europa se está hablando de ese principio de jurisdicción universal. Ya Europa ha tenido 2 condenas, una condena por el caso del navío turco y otra condena del militar argentino Chilingo. Pero la cosa no para ahí, jóvenes. Esto está para alquilar balcón, porque en Estados Unidos, mire que les hablé de Europa, ahora les hablo de Estados Unidos, y eso es lo que se está viendo actualmente en Estados Unidos, es el Alien Tort Claims Act, que es una ley federal aprobada en Norteamérica en 1789. Mira, es una norma de hace casi 200 años, muchachos. Y en virtud de esta ley federal, se otorgó a los tribunales federales norteamericanos la posibilidad de conocer demandas de responsabilidad civil interpuestas por extranjeros ante violaciones del derecho internacional. Entonces, miren el paradigma en el cual estamos ahora.
Y yo no sé si es que lo estoy analizando por donde no es, y ahorita hacemos el debate si ustedes consideran. Estados Unidos, como gran potencia mundial, se adhiere a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, presta su territorio para que funja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el cuerpo investigador dentro del sistema interamericano de derechos humanos, pero adicional a ello, desde el año 1789, se otorga, se abroga jurisdicción para juzgar violaciones del derecho internacional de carácter civil. Mire que en la otra estamos hablando de carácter penal. Aquí estamos hablando es que vamos por reparaciones económicas. Y entonces, esta ACA o Alien Tort Claims Act, pues permaneció 200 años por allá en el olvido. Pero en 1979, y para mí el 79 es reciente, pues un paraguayo demandó a un policía de Asunción con base en dicha ley por la tortura y la muerte de su hijo durante la dictadura del general Stroessner en Paraguay. Este caso dio el soporte jurídico, el soporte legal para que se diera en conocimiento de un tribunal federal internacional, es decir, un tribunal federal norteamericano, falló contra el Estado paraguayo y contra un agente policíaco de Paraguay. Y mire que es un caso del 79. Y hay otro que es el de Filartiga versus Peña, que ha generado que en Estados Unidos, en virtud de esta ley federal, Alien Tort Claims Act, se haga referencia y se puedan juzgar atrocidades cometidas por fuera del territorio norteamericano por representantes de los estados, por otros ciudadanos extranjeros y grandes multinacionales, muchachos. Y entonces miren que ya hay casos a nivel norteamericano y la justicia norteamericana está llevando la vanguardia con esta ley federal, porque miren que también hay un caso que es muy conocido, que es un caso de 1996, donde en una región de Birmania demandaron a la empresa Unocal por trabajos forzados, por violaciones, por torturas, que fueron cometidos por esta multinacional con la coadyuvancia de la Junta Militar de Birmania. Y entonces, en virtud de esto, ciudadanos extranjeros fueron a Norteamérica a solicitar una reparación frente a estas violaciones de derecho internacional. Y entonces, jóvenes, aquí empieza Cristo a padecer, porque el caso llega, se plantea por parte de Birmania y por parte de la multinacional Unocal ese principio de prejudicialidad y de no aplicación extraterritorial de la ley. El Tribunal Federal norteamericano acepta la demanda, se contesta la demanda y antes de que se dictara sentencia, la multinacional Unocal llegó a una conciliación, a una transacción, a un acuerdo con los demandantes en esta causa, donde todavía es un mito y es todavía cuestionable y no se sabe cuál es el monto o la reparación económica que se tiene actualmente frente a la negociación que realizaron el
los dirigentes de un local con los demandantes dentro del caso de la referencia. Entonces, muchachos, miren que este tema del derecho internacional público, del derecho internacional privado, pues está cogiendo una relevancia y una relevancia muy grande, porque la tendencia que se puede observar desde esta perspectiva va orientada hacia jurisdicciones internacionales. Cada vez más la Corte Penal Internacional tiene más jurisdicción frente a más conductas delictivas en los escenarios internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, como en las universidades de mayor prestigio en Europa. Ya se está tratando de configurar una jurisdicción internacional y hacia allá van las tendencias, y Colombia no sería pues como ajeno a entrar en estos procesos de justicia internacional, de justicia universal, y es mucha la tela que nosotros podríamos decir que hay por cortar desde el punto de vista de este derecho internacional público, desde toda esta creciente normativa frente a todos estos compromisos internacionales y frente a todos esos puentes que se están tejiendo entre el ordenamiento jurídico interno y los ordenamientos jurídicos internacionales. No sé, muchachos, ¿ustedes qué opinan de estas nuevas tendencias? ¿Cómo les parece? ¿Si es muy descabellado o qué opinión les merece? Profe, a mí lo que me llama la atención de lo que hemos hablado es cómo llegamos y cómo se va a ver en el país la materialización de esa jurisdicción universal. O sea, entonces cualquiera que sienta que no lo representa nuestro sistema judicial, o que no lo ampara, o que siente que su lucha no fue escuchada como pretende. O sea, ¿cómo se escalaría eso? ¿Cómo habría un control de que, o sea, no todo llegue como a la última ratio, como habla el derecho penal? Quizá no sea la última razón, que todo el mundo no ataque ese mecanismo. Profe, ¿no se te escucha o no? No sé si soy solo yo. Que tenía el micrófono cerrado y yo creo que así sí no me van a escuchar. Muchachos, es que miren, o yo no sé si yo estoy interpretando mal el tema, pero a mí, con base en el artículo 2 del Código Penal colombiano, tengo la entrada. Tengo la entrada. Vos te imaginas, por ejemplo, que un colombiano vaya a Estados Unidos a un tribunal federal, y ante ese tribunal federal esboce la aplicación de la ley federal, y convoque, por ejemplo, a las bananeras que asesinaron, pues esa masacre en las bananeras, que hubo una gran cantidad de personas que fueron asesinadas por la Fruit Company. En virtud de la ley norteamericana podría hacerlo. ¿O ustedes qué opinan? Profe, la puerta que se abre es muy grande. Por eso. Y mira que están los casos ya llegando a Estados Unidos. Y por eso estoy, a ver, lejos de las pasiones, porque a mí los norteamericanos no es que me agraden mucho, pero mira que Estados Unidos está abrogando, está cogiendo una competencia enorme. Es que, muchachos, si quieren, busquen y hagan mayor rastreo de ese concepto. Se los coloco para que los busquen, para que se queden atónitos. Aguanta, profe, aguanta. Miren que da la entrada.
imagínese usted que las personas que han sido víctimas del conflicto armado y donde se haya podido establecer una responsabilidad de una multinacional o del mismo Estado colombiano, vayan a Estados Unidos y soliciten la aplicación del Alien Tort Claim Act para reparaciones civiles. Es más, yo hasta seguía pensando aprender inglés, irme para Estados Unidos, coger y habilitar y empezar a litigar casos colombianos en Norteamérica. Ahí se los mandé en el chat. El concepto, búsquenlo en este momento. A ver si es que Juan Esteban Aguirre le está hablando pura caspa. Hagan el ejercicio y busquen qué es eso. ¿O les da pereza? Me quedé solo. No, pero estamos buscando. ¿Se encuentran o no? Y ahí mismo aparece una cantidad de información enorme, profe. Pero importante aprender inglés. El estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros. Y miren las condenas que hay. Lo primero. Entonces, miren, jóvenes, que desde el punto de vista del derecho internacional público, desde el derecho internacional privado, hay muchos nichos de mercado para nosotros los abogados. El tema es que capacitarnos, hablar varios idiomas y conocer qué es lo que está pasando a nivel global. Eso es fundamental. ¿O qué piensa ahora Cristina? Carlos, sí, te escucho. ¿O qué piensa Carlos Andrés, Daniel, David Giraldo, Paula Andrea? Profe, con respecto al tema del Alien Tort Claims, ¿solo sería en el área civil que los tribunales federales ganan esa jurisdicción o eso tiende también a ampliarse a otros tipos de temas? No. Eso es solo para pedir reclamaciones. Solo es para pedir reclamaciones en el área Compensación civil. económica. Ah, bueno. Pero mira esa puerta. No, y lo que usted dice, profe, es que están abocando jurisdicciones, o sea, y pueden pasar después a un área penal, pues, no sé, infinidad de ventanas se abren con la puerta. Yo creería que sí. Yo creería que sí. Y esa es la tendencia. Mayra, Nixon. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué me han dejado? Profe, aquí hay otro caso de los que usted hablaba. No, es que son muchos y están De los subiendo indígenas las de demandas. Ecuador, de los indígenas de Ecuador atacando a Texaco en el 93. Por eso les digo, y la cantidad de procesos que hay en este momento pendientes de fallo. Si yo lo digo, si uno va a buscar una oportunidad de negocio, contáctese con abogados norteamericanos y empiece a hacer enlace. Pero bueno, ustedes están muy callados. Profe, esto aplica para algo similar a lo del executor.
No. Exequatur es otro tema. La exequatur es un tema de derecho internacional privado, donde se aplica una norma extranjera dentro del territorio colombiano, pero es un trámite que se da a través de demanda ante la Corte Suprema de Justicia, que es el famoso trámite exequatur, donde una sentencia extranjera se busca que tenga aplicación dentro del territorio interno. Piénsese que usted se casa con una nacional francesa, viven en Francia tienen hijos, tienen sus propiedades, producto de una infidelidad se da el divorcio, dan la separación de cuerpos, tienen bienes en Francia, tienen bienes en Colombia, y esa sentencia del juez francés se busca que se aplique dentro del territorio nacional. Entonces, para aplicarse dentro del territorio nacional, se tienen que hacer todos los trámites diplomáticos para el reconocimiento internacional del documento, se tienen que apostillar las normas que sirvieron de base para ese divorcio y se tiene que demandar ante la Corte Suprema de Justicia para que dé paso y aval al trámite de exequatur. Listo, profe. Ahora sí me queda más claro esta de la figura. Son distintas. Esto es un tema de reclamación internacional y un tema de extraterritorialidad de la ley, que es un tema que se está discutiendo a nivel del derecho penal en Europa y se está discutiendo en temas de indemnizaciones y de reparaciones en Estados Unidos a través de la ley federal Alien Tort Claims Act. Bueno, muchachos, un placer conocerlos. Tengo pendiente que me manden su final, me lo mandan a este correo. Ya se los voy a colocar acá. Tienen plazo hasta el próximo viernes. Yo los califico y ya les monto sus notas. Muchas gracias por compartir conmigo este semestre. Espero que les haya gustado las temáticas en las cuales se desarrolló la clase, que les haya dejado dudas, que les haya dejado inquietudes en este ciclo de profesionalización que ustedes están realizando en el Tecnológico de Antioquia. Quedamos en abierta comunicación y que esté muy bien. Profe, muchas gracias a usted. Con todo gusto. Profe, usted, muchas gracias, hermano. Profe, muchas gracias. Profe, hasta luego. Listo, estén bien. Cuídense. Profe, a usted muchas gracias por todo el conocimiento brindado, profe. No, con todo gusto, papá. Ahí les dejé el correo en el chat para que me envíen el... Y la otra semana me recuerdan y les mando las diapositivas. No tengo problema con eso. Listo, profe, gracias. Feliz noche, profe. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Profe, una pregunta, ¿cierto que usted solamente ha montado hasta el momento un 50%? Sí, señor. Listo, profe, feliz noche, muchas gracias. Listo, hasta luego.